Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el día del Señor, es el domingo 24 del tiempo ordinario. Este domingo es 15 de septiembre. Si no coincidiera en domingo, nosotros habríamos celebrado la memoria de la bienaventurada Virgen María de los Dolores. Después de celebrar ayer la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, al día siguiente, el día 15, se celebra la memoria de la Virgen de los Dolores. Recordamos este hecho en la radio de la Virgen, pero litúrgicamente las oraciones y las lecturas de la misa son las del domingo 24. La primera lectura, la del Antiguo Testamento, es hoy del profeta Isaías, del capítulo 50, los versículos 5 al 9, la primera parte del 9, que dicen así: El Señor Dios me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás, ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca, ¿quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos, ¿quién me acusará? Que se acerque. Mirad, el Señor Dios me ayuda, ¿quién me condenará? Este fragmento del capítulo 50 de Isaías forma parte de lo que los comentaristas, de los estudiosos, llaman el segundo Isaías, el Deutero-Isaías, que comienza en el capítulo 40 de este libro, y que, según estos especialistas, está escrito por un autor distinto a Isaías, quizás un discípulo suyo, pero un discípulo de inspiración poética altísima. Forma parte también este texto de uno de los cantos del siervo de Yahvé. Son textos proféticos de Isaías en que se anuncia la pasión del Mesías. Sorprendente para el momento en que fueron escritos. Y se pone el énfasis no sólo en los sufrimientos del Mesías, de ese siervo de Yahvé que sería enviado en el futuro. Se pone el énfasis en la obediencia. Comienza así: el Señor Dios me abrió el oído. Porque la obediencia comienza siempre con la escucha atenta de aquel de quien yo debo fiarme, a quien yo debo obedecer. El Señor Dios me abrió el oído. Nuestro Señor Jesucristo, Mesías, en su humanidad, escuchó cuál era la voluntad de su Padre Dios. Dios le abrió el oído para que entendiera, para que comprendiera cuál era su voluntad. Una voluntad de salvación de los hombres. Pero dice el Mesías en este texto: yo no resistí ni me eché atrás. La humanidad de Jesús estaba dotada de su propio entendimiento, de su propia memoria y de su propia voluntad.
en esa única persona divina que era Jesucristo, había una voluntad divina, la del Verbo, en todo coincidente a la del Padre y la del Espíritu Santo, pero había también una voluntad humana que debía ajustarse hasta coincidir perfectamente con la voluntad de Dios. Y dice proféticamente el Mesías a través de Isaías: yo no me resistí a lo que Dios quería, yo no me eché atrás. ¿Por qué habría de resistirse? ¿Por qué podría haberse echado atrás? Porque lo que le pedía a Dios era terrible, el ofrecer totalmente su persona al sacrificio, como Cordero inmaculado y santo, como verdadero Cordero pascual, cuya sangre marcaría los dinteles de las puertas de los elegidos, para que el ángel exterminador pasara de largo. Por tanto, acepta plenamente una voluntad que va a suponer para él indecibles dolores. Y detalla algunos de ellos. Ofrecí la espalda, se supone voluntariamente, totalmente de una forma voluntaria. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, y las mejillas a los que mesaban mi barba, y no escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. Esto hizo el Señor con una conciencia lúcida de lo que se le venía encima, de lo que le iba a costar la redención de los hombres. Ofreció la espalda, las mejillas, no escondió el rostro. Con razón, en la celebración de la misa, que es actualización incruenta del único sacrificio de Cristo, del sacrificio pascual, el sacerdote dice: a la pasión voluntariamente aceptada. Por eso continúa el texto de Isaías: por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. El Señor hace acopio de toda su fortaleza, porque sabe que el final, lo que le espera, es el triunfo, es la redención de los hombres, querida por Dios, decidida por la Santísima Trinidad. No quedaría defraudado, porque aceptando esa suprema obediencia, iba a ser convertido. Él, el Hijo, ahora al mismo tiempo divino y humano, iba a ser proclamado Señor eterno y Rey universal. No quedaría defraudado, sino que su victoria sería reconocida por todas las criaturas en el cielo, en la tierra y hasta en el abismo, como recuerda San Pablo. Y continúa diciendo el Mesías por boca del profeta Isaías: mi defensor está cerca. ¿Quién pleiteará contra mí? Su defensor es Dios su Padre, y es el juez del universo. ¿Quién podrá pleitear contra él? Si Dios está de su parte, si Dios, que es el juez, le ha mandado que se ofrezca como él se ha ofrecido. Comparezcamos juntos ante ese tribunal de Dios. ¿Quién me acusará? Que se acerque. El Mesías reta de una forma retórica a quienes no estén de acuerdo con él, a quienes traten de impugnar su misión. ¿Quién me acusará? Que se acerque. ¿Alguno se atreverá a comparecer conmigo ante el Padre Dios? Mirad, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién me condenará? De alguna manera, el Mesías, asumiendo la humanidad, asumiendo
la obediencia perfecta al Padre, nos asume a nosotros mismos por quienes Él se entrega. Y con razón, de nuevo, San Pablo dirá, Dios es quien justifica, ¿quién nos condenará? A nosotros, que tenemos a Cristo Jesús el Mesías por cabeza, que tenemos su sangre preciosa que Él voluntariamente ha derramado por nosotros. Qué alegría que en este cántico del siervo de Yahvé, del profeta Isaías, encontremos nosotros motivo de nuestra esperanza, precisamente en el domingo que sigue a la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Escuchemos ahora el Santo Evangelio, que es, según San Marcos, del capítulo 8, los versículos 27 al 35, que dicen así: En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Tomando la palabra, Pedro le dijo: Tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos: El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro: Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Nos encontramos en un momento central del Evangelio según San Marcos. Después de seguir durante bastante tiempo a Jesús en el día a día, después de haber escuchado su predicación, después de haber contemplado sus milagros, los apóstoles han debido formarse ya una idea acerca de quién es Jesús. Y la ocasión se presenta en este momento en que Jesús los lleva a las aldeas de Cesarea de Filipo, al norte del país, en un lugar bastante verde,
un lugar agradable para descansar y alejado de las multitudes que le siguen por Galilea o incluso por Judea. El Señor entonces a ellos solos les hace la pregunta clave. Primero sondea de qué forma están captando los discípulos la opinión de las gentes. Unos piensan que eres Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, otros el gran profeta Elías, arrebatado al cielo por Dios, y que debería volver en los últimos tiempos para convertir los corazones de los israelitas. Otros, uno de los profetas, se refiere a uno de los profetas antiguos. Esas opiniones las han escuchado los apóstoles, pero al Señor le interesa la respuesta personal que ellos puedan dar. ¿Vosotros quién decís que soy yo? Porque ellos son los que han tenido el privilegio de convivir muy cerca de Jesús, estrechamente unidos a Él. Será Pedro el que tome la palabra para confesarlo: tú eres el Mesías. Esa era la primera respuesta necesaria. En la segunda parte del Evangelio, Jesús, reconocido y él mismo aceptado ese tratamiento de ser el Mesías que se había prometido a David y al pueblo de Israel, después Jesús tendría que profundizar qué significaba ser el Mesías, cuál era la misión del Mesías, e incluso la verdadera personalidad del Mesías, porque el Mesías era una persona divina. Pero lo importante viene en la segunda parte del texto. Por una parte, Jesús impone silencio. Él no quiere que se formen falsas expectativas acerca del Mesías. Él no pretende un movimiento popular de sublevación contra los enemigos, contra los ocupantes de la Tierra Santa. La misión del Mesías era una misión espiritual, y la victoria él tenía que alcanzarla sobre el enemigo, sobre el tentador, sobre el pecado y sobre la muerte. Y esa victoria no implicaba revoluciones humanas ni cambios de gobiernos, implicaba conversión de corazones. De ahí ese silencio que mande. Sólo después de su resurrección, después de sus apariciones, después de su ascensión, los apóstoles serán enviados al mundo a proclamar su fe en la Trinidad Santa. De momento, hay que dejar hablar a las obras. No hay que empeñarse en pronunciar palabras que no puedan ser bien comprendidas. Mejor actuar. Y en segundo lugar, Jesús comienza una nueva predicación. Cosas que hasta ese momento no lo han oído decir los apóstoles a Jesús. No se lo han oído decir. Porque Jesús comienza a anunciar su pasión y su muerte. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Jesús no dice que tenga que ser asesinado, sino ejecutado. La ejecución es dar muerte a alguien, pero por sentencia emitida por un tribunal válido. Jesús está anunciando que su muerte va a ser provocada, no por un sicario enviado por los sumos sacerdotes. Va a ser una condena a muerte, una ejecución de la condena. Y anuncia también el Señor que resucitaría al 3er día.
aunque hablar de resurrección era algo difícilmente comprensible para los apóstoles en ese momento. Así todo dice San Marcos, que se lo explicaba con toda claridad. Eso sí, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y una noticia dura de recibir, unos planes que se desvelan, difíciles de aceptar, provocan seguramente en el corazón de los apóstoles un rechazo grande, instintivo. Y de nuevo Pedro es el que va a convertirse en el portavoz de ese rechazo. Y Jesús toma aparte al Señor y se pone a increparlo a su Maestro y a su Señor y al Mesías de Israel que él ha reconocido. Y Jesús se vuelve, mira a los discípulos, señal de que no es sólo Pedro el que está actuando mal, sino que los demás probablemente en esto también están detrás de Pedro, como lo han estado en la confesión. Le dice: ponte detrás de mí, Satanás, piensas como los hombres, no como Dios. Hasta ese momento los apóstoles se han mostrado como verdaderos discípulos de Jesús, yendo detrás de él. Es el Maestro quien tiene que marcar el rumbo, quien tiene que orientar el camino. Sin embargo, a partir de este momento, Simón y los que apoyan al Simón pretenden pasar por delante de Jesús, pretenden ser ellos los que señalen el rumbo y corrijan al Mesías. Por eso Jesús le dice: ponte detrás de mí. Y no lo llama Simón Pedro, le llama Satanás, porque Simón no está siendo en este momento el verdadero discípulo que debía ser, sino que está tratando de usurpar el papel de maestro y de Mesías, y de marcar el rumbo a Jesús. Ponte detrás de mí, es decir, sígueme de nuevo, no pretendas que sea yo el que te siga. Y le llama Satanás, es decir, el tentador, el que intenta hacer tropezar a los hombres en el desempeño, en la realización de su misión. Y termina Jesús hablando de la importancia de su cruz. El que quiere ser discípulo suyo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. No hay otro camino para el cielo que ese camino real de dar la vida por Jesús y por el Evangelio, el camino real de la Santa Cruz. Mis queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.